Caracol Radio. Más compañía. A las 5:30 en Caracol Radio saludamos a Edwin Patiño, el personero de Buenaventura. Personero, buenos días y gracias por madrugar con la audiencia de Caracol Radio. Con muy buenos días, Iván, para usted y para todos los incontables oyentes del país y de Caracol Radio en cualquier parte del mundo, donde quiera que se encuentren. Personero, ¿cómo han tomado ustedes allí en el puerto, en lo que usted ha podido saber, preguntar, conversar con la gente, la propuesta del presidente Petro de dar 1 millón de pesos a los jóvenes que pertenecen a las bandas delincuenciales para que dejen las acciones violentas? ¿Cómo lo han tomado ustedes allí? Bueno, las conversaciones que hemos tenido con la comunidad, con la gente, pues tratando de querer interpretar esa acción estructurada que va a hacer el presidente, muy difícil y con gran preocupación tiene la comunidad, porque esto podría generar una acción con daño, una acción que motivaría aún más a los jóvenes que están dentro de la delincuencia para poder continuar en ese proceso, y desmotivaría a los jóvenes de bien, a los jóvenes que sus padres han estado inculcándole buen valor, en buen sentido, pero que estarían totalmente desmotivados. Esto es como, por ejemplo, cuando salió el programa Ser Pilo Paga. Era un programa que motiva a los estudiantes. Afortunadamente no continuó, y ahora podemos decir en términos figurados Ser Pillo Paga. Es una situación bastante difícil. Esperamos que el presidente pueda reestructurar, o no sé, ya estoy confundido, uno tratar de entender la reestructuración, cuál es el alcance que piensa alcanzar el presidente, porque de vista primera y como lo anuncia, eso podría generar una acción con daño y tiene a la comunidad con alta preocupación, porque estos actores han ido cogiendo mucho más valores, se han incrementando mucho más, ya tanto que se han vuelto hasta influencers, de salir en las redes sociales, de hacer anuncios y toda esa situación. Pero, personero, a ver si le entiendo bien. Primero, aquella alusión que hace a que esto parece más bien como un programa de Ser Pillo Paga, y claro, eso es una manera de ponerlo sin duda. Pero cuando usted dice que puede desmotivar a unos jóvenes y en cambio motivar a otros que estén en las bandas, ¿a qué se refiere? ¿Por qué no me elabora un poco eso? Sí, porque al resultar de que los jóvenes, y en la charla que hemos tenido con varios estudiantes y a través de infancia, que le preguntan a uno, el presidente cómo el gobierno va a hacer esa estructura y a motivar a los jóvenes que están metidos, a los muchachos que están metidos dentro de las bandas delincuenciales, a decir que inclusive que están malentendiendo, diciendo que no solamente les van a dar ese incentivo, sino que también los van a meter a la universidad, y entonces que nosotros los que hemos venido haciendo el bien, los que hemos venido, que sus padres nos han dicho no por este camino, no una cosa, no la otra, pues entonces debemos decir, padre, pues ¿de qué sirve usted? Vea todo lo que usted me dijo, que por ahí no era, que tenía que caminar, y mi vecino que ha matado, que ha extorsionado, que ha robado, que ha hecho, viene de hace rato haciendo daño, ahora lo van a premiar. Entonces eso lo coloca en una desmotivación total. Tendría que el presidente, el gobierno, pues esa idea, estructurarla de tal manera que esa acción no vaya a generar un daño mucho más de lo que está causando actualmente en el momento. Personero, es absolutamente claro, tiene usted toda la razón, eso podría en efecto ser perverso. ¿Cuál es el premio entonces para aquellos que nunca han querido pertenecer a las bandas delincuenciales, que se han negado a matar, a extorsionar, a delinquir en general? Claro, ese es un muy buen punto. Por lo que sospecho entonces, personero, el presidente Petro, o bueno, el gobierno, nunca hizo como una especie de encuentro previo de información con ustedes para pues tratar de ver eso, cómo lo tomarían. ¿A usted lo tomó por sorpresa o ya de eso se venía hablando con el gobierno? No, nos tomó por sorpresa, la gran mayoría nos tomó por sorpresa en el anuncio. Por esa razón decimos que, y una sorpresa porque se ha notado, pues el presidente en su intervención está estructurando, dialogando pues unas ideas de pronto, y uno dice, bueno, esas ideas estarían estructuradas conjuntamente con el ministro de Defensa y conjuntamente con el alto comisionado para la paz, porque en la intervención el ministro de Defensa pues está anunciando de reforzar la fuerza pública, de que no negocian con actores armados, pero el alto comisionado para la paz está hablando
de mesa de negociación, de acuerdo de voluntades, y entonces pues y el presidente anuncia incentivos, entonces hay uno dice, bueno, y todos hacen parte del mismo gobierno, eso es lo que se habla en la comunidad, eso es lo que entiendo. Entonces tiene que ser que la idea pues ellos no la han estructurado o no han explicado, y uno esperaría pues que en el transcurso de otros días pudieran explicar o estructurar esa idea hasta dónde va a llegar el alcance para sí mismo saber. Puede ser de que uno la esté malinterpretando, pero como se escucha y como él lo anunció, eso causó una gran preocupación y tiene una gran preocupación a nuestros jóvenes, a los jóvenes que están estudiando, que están queriendo salir adelante, queriendo tener motivaciones para poder ingresar, pero pues dicen pues es que ahora a estos, mejor dicho, tajantemente, y me disculpan la expresión, a estos bandidos les van a pagar. ¿Y nosotros qué? Sí, sí. Personero, ¿y las cosas cómo han estado en el puerto desde que estuvo allí el presidente y su ministro de la Defensa y en general una delegación amplia del gobierno del Consejo de Seguridad? ¿Cómo estuvo el fin de semana y cómo ha estado esta semana la situación de seguridad? Violenta, estando el presidente con la venida del ministro de Defensa, esa misma madrugada asesinaron a 2 personas aquí cerquita de la zona urbana, semirural, en de Citronela, 2 trabajadores de maquinaria pesada, no se sabe si ha sido por extorsión o no, y en ese fin de semana fueron 5 personas las que asesinaron ayer, dos jóvenes, un joven que era que tenía inclusive problemas motrices, que la comunidad se pregunta por qué matan a muchachos si absolutamente es muy conocido en Buenaventura y no tenía absolutamente nada que ver en el problema. Eso tiene a la comunidad preocupada. Sigue, a pesar de que se hicieron unos grandes anuncios, pero todos esos anuncios que se han hecho, pues el resultado sigue siendo el mismo, y lo que he venido diciendo como personero es que el gobierno ha demostrado que cuando tiene las intenciones de desarticular una estructura, así lo ha hecho. No entendemos el por qué en Buenaventura no se ha hecho, ¿no? Porque los actores siguen siendo iguales, simplemente se cambia de nombre, pero se sigue haciendo la misma, sigue generando la misma zozobra, la misma incertidumbre, la gente sigue con el mismo y los actores están actuando como han venido actuando. Aquí se necesita una intervención estructural integral con el aparato judicial, que no solamente refuerce la fuerza pública, sino que también venga fiscalía, se manda una comisión de la Fiscalía General, jueces, se aumenten más jueces, para que puedan actuar con derecho, actuar como está la legislación colombiana, independientemente que se esté haciendo una mesa de diálogo, independientemente que algunos hayan dicho que tienen la voluntad, porque así lo han demostrado, pues cuando ellos hicieron su cese, entre ellos hicieron su acuerdo, hicieron un cese, ya lo han demostrado que tienen la voluntad de poder entrar al negocio, pero no todos tienen la voluntad. Entonces el gobierno tiene que con la fuerza pública actuar en derecho, que se puedan dar las capturas correspondientes a estas organizaciones, a toda esta estructura, y no la policía ha hecho un excelente trabajo y eso no lo vamos a discutir, ha hecho un sinnúmero de capturas, pero un sinnúmero de jóvenes que en otrora fueron víctimas y que por circunstancias de la vida y toda la presión terminaron siendo victimarios, pero los jefes o las organizaciones de su estructura nunca se ha atacado, nunca se ha cogido. Esos jóvenes que usted ven en televisión, que hacen esos videos, que muestran con pistola, con fusiles, se va a la casa a revisar, y esos jóvenes, más vale el fusil y la arma que tienen que la casa donde viven, que a veces no tienen ni los 3 golpes al día, ni las 3 comidas al día, tienen problemas de seguridad alimentaria, pero que terminan siendo victimarias por cosas fueron víctimas y terminan siendo victimarios por cosas de destino. Por poner un ejemplo,
la gran mayoría de estos jóvenes que se nos desplazan de la zona rural, se nos vienen con la familia en aras de querer proteger y salvaguardar su vida porque hay complicaciones en la zona rural, llegan al casco urbano, pero Buenaventura no cuenta con un albergue para poder atenderlo. ¿Qué hacen esos jóvenes? Se activa en la red de amigos y familiares, y la gran mayoría de sus amigos y familiares pues están en los sectores y en los barrios palafíticos donde están las complicaciones. Esos jóvenes que vienen de la zona rural, que el gobierno no lo atiende porque le da una remesa a los padres, de pronto le da una remesa durante los primeros 8 días, luego los 3 meses siguientes no tienen cómo. Entonces hoy que está ahí y que está hay un grupo de influencia ahí, pues ese grupo lo que hace es instrumentar a ese joven para que se meta a esas bandas criminales, y posteriormente termina ese joven instrumentado en esas bandas criminales. Pero entonces hay que atacar son las organizaciones. ¿Quién está proporcionando los fusiles? ¿Quién está proporcionando todas esas series? Allí es donde tiene que el gobierno poder actuar, y esa es la gran pregunta que se hace a la comunidad, la gran pregunta que nos hace a nosotros como Ministerio Público, porque nos meten en el mismo paquete, y la comunidad dice que ustedes hacen parte del gobierno sin entender que no somos una entidad descentralizada, pero dicen ustedes hacen parte del gobierno, ¿y por qué no hacen eso? ¿Por qué no atacan? ¿Por qué no resultan eso? Sí, porque sin duda en la lista de los más buscados no salen las cabecillas, no salen las otras organizaciones, sino que salen una cantidad de jóvenes que se volvieron que eran víctimas y volvieron victimarios. Sí, sin duda preguntas todas muy pertinentes, Personero. Gracias por atendernos, por contarnos todo esto, y bueno, que las cosas puedan mejorar, que algo de lo que ha dicho el gobierno se pueda en efecto cumplir, particularmente aquello que se ha denominado siempre, desde hace años, una solución estructural que el puerto evidentemente no ha tenido todavía. Gracias, Personero, buen día. A usted y a toda Colombia, Dios los bendiga.